Muy bienvenidos al programa de hoy del Dr. Camus. Acuérdense que grabo los martes, jueves y viernes. Hoy día martes 17 de mayo del 2022. Vamos a hablar de un tema muy interesante y gracias por seguir acá en el Dr. Camus. Vamos a ver esto, pero tangencialmente en realidad. Ahí vemos al payaso McDonald's con la cara de, ustedes se imaginan, no solo la guerra alimenta la inflación, y lo vamos a ver que no es solamente la guerra lo que nos está tirando este fenómeno de inflación, este fenómeno de que están pasando cosas muy extremas, por ejemplo, la salida de McDonald's de Rusia, que es más o menos un 10%, 9% de la utilidad o facturación de McDonald's. No es lo mismo, pero esa es la cifra que tengo en la cabeza. Esto de la guerra ha alimentado fuertemente la inflación, pero vamos a ver que esto es un proceso que también venía un poco antes, es un proceso histórico muy fuerte, que seguramente cuando termine la guerra nos vamos a recuperar y se va a recuperar gran parte del tema de la inflación, ojalá. Pero el tema de la inflación está influido mucho más allá de solamente la guerra y lo que está pasando con Putin o que se vayan las multinacionales de Rusia. La cosa es que la guerra con Putin como payaso McDonald's nos está trayendo mucho más problemas, pero no solamente la inflación es la que alimenta esta guerra. Las inflaciones tienen otras causas también, y ahora las vamos a ver, las voy a tratar de desarrollar. Bueno, McDonald's está instalado en Rusia con 800 locales más o menos. Ahí vemos la foto está media mala la foto, pero de cómo se anunciaba en ruso un McDonald's en Rusia. Acordémonos que también McDonald's fue como un ícono, el huemul de los que, o el guaypola de los que fueron a conquistar Rusia una vez de que cayó el muro de Berlín y McDonald's creció fuertemente. McDonald's está en 118 países del mundo, es de las multinacionales más grandes relacionadas con alimentación, porque al fin y al cabo sí es alimentación para mucha gente, pero esto no es lo que trae inflación, no trae la inflación en McDonald's, todo lo contrario. Al cerrar en Rusia quiere decir que McDonald's va a tener que consumir menos en su fábrica, en sus plantas de producción de papas, de hamburguesas, de pan, que si ustedes la pueden ver en YouTube, son unos procesos bien maquinados y muy bien estandarizados por parte de McDonald's, que también lo tenía en Rusia. Se va a Rusia McDonald's, pero también se van un montón de compañías más. Acá tengo un resumen de las compañías que se han ido: Disney, Apple, Nike, DHL, Ford, ExxonMobil, Harley Davidson, Google, etc. Un montón de compañías que se han ido a Rusia, y eso a las grandes compañías no la afecta tanto como les dije. La variación de utilidad de un 10% del profit sí puede ser reemplazado con otro, etc. Pero hago hincapié en el mundo de McDonald's, en el mundo de la alimentación, más allá de la salida de estas empresas, porque el alimento es lo que nos tiene muy atentos a lo que está pasando, porque han tenido unas subidas espectaculares, lo vamos a ir viendo ahora, pero que no son solamente de la guerra. Bueno, McDonald's, tratando de encontrar las compañías de food, de alimentación, más grandes del mundo, está Nestlé, que es Suiza, que tiene 339 billones de valor. La mitad vale McDonald's, que es gringa, que vale 179 mil millones de dólares. Y vemos Unilever, también una compañía
que es de Reino Unido, que es una compañía de alimentos. Nosotros acá en Chile pensamos muchas veces que una compañía de desodorante, de detergentes, también lo es, pero lo más importante para Unilever como unidad de negocio son los alimentos, y por eso está clasificada también Largest Food Companies. Kraft, también la conocemos, acá Kraft, 53.000 de Estados Unidos, hay la compañía india, Unilever, también es muy grande, y después pasan una china, y después pasa General Mills, que es como la más conocida también en Estados Unidos como compañía de alimentación. Hay varias más, está Kellogg's. Pero la alimentación no es que esté tan concentrado en grandes compañías. La alimentación es un fenómeno mucho más expandido en términos de atomización, en términos de las empresas, y no tanto de las naciones, pero sí de las empresas. Hay una nación que es muy poderosa en esto, que ya lo vamos a ver, que muy poca gente lo averigua y ve, lo de China. Y bueno, China tiene una compañía de alimentos nomás a nivel mundial. Pero ser grande en compañía de alimentos, vemos que la más grande es Nestlé, que vale un poco más valdrá el 15% más o menos de lo que vale, perdón, menos del 8% de lo que vale, por ejemplo, Apple o, por ejemplo, Amazon. Y bueno, a estas compañías el tema de la inflación les está afectando, pero rápidamente lo logran pasar a costo, y el Big Mac no sube tanto como ha subido la inflación por distintos motivos, porque cuidan sus precios, porque tienen acceso quizás a grandes precios con volumen, pero no se ven tan afectadas. Las que se ven afectadas también fuertemente son las compañías en alimentación locales. O sea, el café, el Nescafé, que es de Nestlé, o los helados Sauri, que son de Nestlé, no afectan tanto el movimiento de la inflación. Sí lo afecta los mercados mundiales de los commodities, y ya lo vamos a ver pronto. Y el mercado mundial de estos commodities está muy ligado a la alimentación. Y cuando vemos empresas que están ligadas a la alimentación versus empresas que no están tan ligadas a la alimentación, por ejemplo Walmart, que entregó resultados decepcionantes por una cuestión de costos de los bienes que vende, esos son bienes en general perecibles, de almacén, son bienes que han estado muy relacionados con este fenómeno mundial de que el tema de los commodities y alimentación están subiendo fuertemente. Ya lo vamos a ver, afectan a compañías que tienen, como por ejemplo Cencosud, que tiene un mayor mix también en alimentos por los supermercados, como Walmart, se ven más afectadas que las compañías como Home Depot, que también el retail hace algo parecido, incluso Walmart compite en algunas secciones, pero Home Depot no está tan afectado por la inflación de los precios de los commodities. Podemos decir que sí, que el cobre, que sí, que el cobre, el litio, otros elementos como el acero, sí pueden estar afectando, pero no afectan tanto la inflación, porque esos productos también tienen un mayor margen. Los alimentos tienen menor margen en general, o tienen menos cómo acomodarse. Impactan directamente al bolsillo de la gente, pero la gente tiene que seguir comiendo, y por eso sube también los precios de los alimentos. Miren, veamos el trigo. El trigo va a ser el pan. El trigo va a ser el pan. Tenemos acá una medición que va desde 1991 hasta el 2000, más o menos 2008. El trigo se mantuvo más o menos estable en niveles máximos, casi, tomémoslo como un punto más o menos puntual, valga la redundancia. Después bajó, bueno, eso da esperanzas bajas en los precios, y llegó un pico acá, el trigo, a más de $1000 el Bachel, que es superado ahora en 1277. O sea, versus el precio histórico que traía,
que era, por ejemplo, acá a comienzos de este siglo, el 2000, el precio era más o menos 250, ahora se ha multiplicado casi por 5 en esta década del 2000 al 2022 que vemos acá, que está la medida del trigo a 1277.5. Fuerte aumento del trigo, fuerte desde que comenzó la guerra, más o menos a principios del 2022 como medida, vemos la subida que se empieza a andar con la guerra el trigo, pero acordémonos que la inflación también es un aumento permanente de los precios, y si la guerra se regulariza, si la guerra entra en una etapa de tipo más guerra en las calles en Ucrania, estos precios seguramente se van a empezar a calmar, pero hay otras circunstancias que empiezan a explicar por qué el trigo está tan caro, y vamos a ver también por qué el trigo es una de las medidas más relevantes en términos de la agricultura, en términos del pan. En casi todo el mundo el pan es como un alimento básico, hecho de distintas maneras. A mí me gusta la marraqueta, también me gusta la lluvia, pero también me gusta la baguette, no me gusta el pan pita y el pan integral menos. Pero el trigo hecho a partir el pan es hecho a partir del trigo, y el trigo ha tenido un aumento sustancial en sus precios. El ganado que ahora también tiene que ser más verde, las vacas no se pueden tirar punes porque contaminan el mundo, pero la vaca sigue siendo un insumo, el ganado sigue siendo un insumo principal para nuestra alimentación, a pesar de los veganos y todo. Y vemos que en términos de la guerra sí ha afectado, pero hay cosas que han afectado más. Acá en el 2014, donde llegó a 170, la cabeza ganado, creo que se llama así, a 170, yo veo más precios que la unidad, 170, y ahora está en alrededor de 133. Vemos que no es solo la guerra el culpable de los aumentos de los precios en el ganado, sino que acá yo creo que el 2014 fue una gripe que hubo, que subieron todos los ganados, y después, en la medida que se controló, fue bajando, y ahora está subiendo con la guerra, pero no tanto como tenía antes. Es un precio bastante volátil en términos del pipeline que traen la disponibilidad de este tipo de commodity alimenticio. Entonces vemos que el ganado sí, pero ha tenido ciclos más fuertes en términos de precio debido a otras cosas. Ahora ha aumentado el precio con lo de la guerra de Ucrania, pero no tanto como ha sido históricamente alguna vez con una pandemia, o algún bicho, algún virus que se les metió. Si vamos más al general y vemos lo que está pasando, tengo una tabla acá que indica los commodities, los distintos commodities, y nos indica la variación que tiene en el año, el year to date, en este año 2022, eso es lo que se ha movido, y en el año, desde mayo del 2021 hasta ahora, eso se ha movido el precio. O sea, este toma un mayor periodo, un año completo, y este toma hasta el día de hoy, mayo 17 del 2022. Y vemos que en términos generales hay bastante aumento en un año. O sea, el aumento venía un poco desde antes, en alrededor, por ejemplo, en la gasolina en Estados Unidos, venía ya con un aumento por el precio del petróleo también. Entonces, este año, eso sí, ha aumentado un 74.2%. El aceite para las calefacciones en Estados Unidos también en el año han aumentado fuertemente, pero también traía una subida fuerte durante los años este año, y bueno, eso como que en aceite se compensa durante 3 años, que estuvo más o menos subiendo un 84%. Este año el gran culpable que en esos 3 años esté subiendo porque haber bajado anteriormente. Vemos el trigo, que ya
le expliqué, pero con la guerra ha aumentado alrededor de un 63% y en el año completo, calendario completo, 80,7%, o sea, en 365 días. Vemos acá el zumo de naranja, que también se transa, aunque ustedes no lo crean. El zumo de naranja, por la guerra, ha aumentado, pero venía con un aumento mucho más fuerte desde antes. El arroz, el arroz no aumentó con la guerra un 22,97%, pero también traía un aumento de 34,76% en el año de 365 días. El maíz, corn, 34 versus 21 en el año. O sea, acá el corn influyó fuertemente en lo que pasa con los precios de los bienes tipo commodity, y también recordemos que el petróleo también mueve el precio de todo, porque para casi todo el petróleo no tenemos tractores todavía eléctricos así de uso de manera masiva. Ahora, también me metí en un tema porque esto no está concentrado en las empresas, los alimentos, ni la distribución de estas materias primas, sino que está más en los países, es más local. Acá en este mapa vemos en azul oscuro los países importantes en términos de tierras agrícolas. Vemos nuestros vecinos argentinos, tienen mucha tierra agrícola, los paraguayos, ¿para qué decir? Uruguay, Brasil no tanta, México también, tienen acá Ucrania, también tiene una buena presencia de tierra agrícola, China también, Sudáfrica, otros países africanos, incluso España y Francia tienen bastantes tierras agrícolas. Vemos que lo Ucrania en términos de cantidad no es tanto porque el país, pero es un gran productor y los precios se mueven por el marginal. Entonces que una tierra con mucha disponibilidad de tierra agrícola se ve afectada, que ya no van a poder quizás poder sembrar bien, no van a optimizar su funcionamiento por la guerra. Vemos que los alimentos están afectados por la guerra. No es solamente la guerra, sino que también hay un aumento en un mercado que ya lo vamos a constatar. Pero bueno, esa es la importancia de Ucrania y la guerra en el mundo, pero el mundo de la agricultura está bastante diversificado. Nosotros entramos en una categoría acá más clarita, más chica, igual que Perú. Estados Unidos, el azul indica que tienen buena capacidad de tierra agrícola, pero no tanto como los otros. Acá empezamos a dilucidar quién es el país que manda en general en términos de la agricultura y los precios, y China está por lejos en el primer lugar, y recordemos que China también tiene buena tierra agrícola, igual que la India. La India. Pero China casi más que duplica a la India en términos de la posición de producción a través de la agricultura. Estos son millones de dólares crudos, y vemos China, India, Estados Unidos. Estados Unidos no le llega ni a casi un poco más de ni un cuarto le llega a lo de China, ni un sexto más o menos en lo de Estados Unidos versus China. Después está Indonesia, que no conocemos mucho, pero tiene un gran poder en la agricultura. Nigeria también, un gran poder. Brasil es el sexto. Esto también va relacionado al número de habitantes que consumen. Se fijan que esto es un tema más local. Pakistán, séptimo, con la agricultura también del opio. Japón, que le logra sacar
hasta el macetero le logra sacar un frutal. Y noveno está la Federación Rusa, décimo está Francia, y miren dónde está Argentina, lo que se decía que era tuve que llegar hasta el número 21 para encontrar Argentina y que produce menos que Corea del Norte, menos que Australia, menos que Bangladesh, menos que Vietnam, incluso menos que España, el que era el granero en el entre el siglo XIX y el siglo XX del mundo. Este es el mercado entonces a través de lo agrícola. Ahora, esto es alucinante. Miren la relación entre China y Estados Unidos y Argentina y Chile. Pongo Argentina porque realmente al parecer no aprovechó el crecimiento que hubo a nivel mundial a través de China del mundo agrícola. Los chinos han crecido así, miren, así, y Estados Unidos en su historia ha sido así. Argentina versus China, casi nada. Acá vemos a Argentina un poco más ampliado comparado con Chile, y efectivamente Argentina con los precios de los commodities también ha ido aumentando su valor en la agricultura. Por lo tanto, esto nos dice que en una buena mayoría el mercado está siendo dominado por los chinos. El mercado de los commodities alimenticios, que son principalmente en la agricultura. Eso tenemos, y la mayor razón de la inflación que tenemos no es solamente la guerra, sino porque China ha ido en un aumento constante antes comían puro arroz. ¿Se acuerdan que decían, son chinos, arroz de nuevo? Y se ponían los ojos así. Ahora comen de todo, toman hasta vino chileno. Y bueno, y así han ido produciendo. Antes no eran tan menos habitantes que acá que el 2001. Pero miren, el 2001 de 200 comunidades de medida, ahora están casi 1000. O sea, 5 veces en 2 décadas. Estados Unidos, apenita. De acá, ni un cuarto. Y no digamos que Estados Unidos se puso flojo. Entonces, eso es una de las mayores razones para decir que no solo la guerra alimenta la inflación, sino que hay un fenómeno mundial de que los alimentos, a pesar de todas las tierras que tenemos, venían con una tendencia general al alza, con un factor primordial que es el despegue y diversificación alimentaria de la economía china. Esto quizás se debería haber llamado más que arroz. Pero bueno, el tema era el McDonald's, que no tiene nada que ver con la inflación, no tiene nada que ver, sino que solamente con un tema de qué realmente está pasando con la guerra, y esas son decisiones que son súper impactantes. O sea, se fueron todos. Hay empresas como Renault que vendió en un rublo, dicen, pero perdió todo y se fueron. McDonald's está haciendo algo parecido, igual que la otra empresa. Hay otras que llegaron, desconectaron el botón como Google y chao. Eso les tenía para hoy, amigos. Muchas gracias, y por favor reenvíen esto, y cualquier comentario háganlo a través de YouTube también. Feliz de responder. Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches.